Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor posible a pesar del aislamiento social, de la pandemia. Los que estén en alguna región del mundo donde ya lo estén pasando, bien por ustedes. Espero que salga todo lo menos mal posible de todo esto. Bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando de un tema un poco más, eh, no sé si denso, ¿no? Un poco más serio, por así decirlo. Que es el fracaso de la Nintendo Wii U. Voy a hacer un disclaimer, una aclaración sobre lo que es un fracaso, porque de la misma forma que cuando uno va a hablar bien de esta consola, tiene que hacer una aclaración de que reconoce todos los fallos, defectos reales e inventados sobre la misma, porque si no Internet no te lo perdona, o sea, es obligación hablar de todo lo malo que tiene la Wii U cuando vas a hablar de lo bueno, porque si no Internet no te deja que hables de la Wii U. No se puede hablar bien de ella sin mencionar lo malo, es una regla obligatoria de Internet. No importa si es un foro, si es YouTube, si es Discord, si lo que sea, siempre hay que aclarar lo malo, no se puede hablar bien de la Wii U a secas. Entonces vamos a hacer una aclaración al revés en este caso. Que a pesar de todo lo que se va a hablar mal de la consola ahora, de exponer sus defectos, sus fallos comerciales, etc., nos referimos apenas al fracaso comercial. No discutimos que haya sido un éxito en el excelente catálogo que tuvo, en las innovaciones que tuvo. Nada de eso está siendo puesto en duda. Se está hablando de cómo, a pesar de todas esas virtudes, la consola no consiguió vender ni por cerca lo que se esperaba de ella. Entonces sí es un fracaso comercial. A pesar de que no es uno de los peores fracasos de la historia de los videojuegos, porque es una consola que no dejó tantas pérdidas a la empresa. O sea, después vamos a hablar de eso. Como otras que inclusive vendieron mucho más, pero dejaron mucha más pérdida a la empresa que la fabricó. Entonces, haciendo esta aclaración, vamos a pasar a los distintos puntos que llevaron a la consola a no triunfar. Y bueno, vamos con el primer punto de este video, que es su originalidad. ¿Cuál es la diferencia entre originalidad e innovación? Este control es innovación, también es original. ¿Por qué? Porque antes de esto, todos los controles por movimiento eran originales pero no innovadores. Originales porque planteaban una idea nueva de cómo manejar videojuegos sin las características estándar, que son una cruceta de dirección a la izquierda, botones de acción a la derecha, analógicos, en los controles más nuevos, y todos intentaban, pero no funcionaban. O sea, el U-Force de la NES, el Power Glove de la NES, eran controles por movimiento, eran originales porque no había nada similar a eso en el mercado, pero no triunfaron, no se transformaron en estándar, nadie los copió después. A partir de él, todas las consolas incluyeron de alguna u otra forma controles por movimiento y la mayoría copiando el esquema del Wiimote. No con la misma tecnología, pero sí con los mismos procesos y resultados. El Gamepad de la Wii U es una idea original que nos permite tener una segunda pantalla para manejar cosas, táctil, mientras mantenemos todos los botones de los controles tradicionales y además sensor de movimiento como en su antecesora la Wii. Como no es una idea que fue copiada, o sea, Microsoft y Sony inventaron algunas ideas para decir que también lo tenían, pero como no funcionó bien en la Wii U, no fue algo explotado en las otras plataformas ni en las que vinieron después. La Switch mantiene algunas ideas de la Wii U, pero desistió completamente de la segunda pantalla, que era uno de los principales motivos de la Wii U. O sea, la Wii U tenía como idea unificar los conceptos de la DS de dos pantallas, manteniendo el control de movimiento de la Wii en una consola más potente
como correspondería a una consola de generación siguiente, ¿no? Entonces es un concepto, la consola tenía un concepto original, con tecnología muy avanzada, porque al fin y al cabo inalámbricamente transmitías una imagen igual o diferente a 480 puntos de resolución, a 60 frames por segundo, al mismo tiempo que en la tele tenías una resolución de 720p a 60 frames por segundo, y no había lag, o sea, tipo lo que vos recibías en la pantalla de la consola sucedía al mismo tiempo que en la televisión, a pesar de que en la consola iba por conexión inalámbrica. Es una tecnología muy, muy avanzada. No tenía gran alcance, eso es cierto, pero necesitabas estar demasiado lejos de la consola para poder usarla, ¿no? Pero sí hubiera sido mejor si su alcance fuese mayor y bueno, con la consola apagada o te podías ir al baño o al cuarto y seguir jugando tu juego. Hubiera sido un concepto más abrangente de la idea de la consola. Entonces, su idea era original, pero no llegó a ser innovadora porque no se transformó en algo que toda la industria del videojuego después hizo. Entonces, esa es, tuvo una idea original. Y esa idea, exactamente por ser apenas original, no le dio un motivo para que la gente fuese realmente a querer tener esa consola. Hay otros motivos que vamos a seguir analizando acá adelante que también coinciden en eso, pero su idea en sí no era la más vendible. No era una idea que el mercado necesitaba. Nintendo leyó muy mal el éxito de la Wii y de la DS y hizo la Wii U basándose en eso, y cuando de repente el mercado necesitaba otras cosas. Después el segundo punto es otro fallo de Nintendo en leer el mercado en la época que la consola salió. El mercado de videojuegos durante la generación anterior, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, experimentó un crecimiento asombroso, pero para el 2010, 2011, 2012, el mercado estaba en franca contracción. El mercado de las consolas, no de los videojuegos, de las consolas. Todo el mundo se lo atribuía a que la generación había sido demasiado larga y que la gente ya estaba cansada de esas mismas consolas, que se necesitaban consolas nuevas para renovar el mercado. Y aparentemente no fue tan así, tanto que Sony y Microsoft esperaron un año más para lanzar sus consolas y no tuvieron los mismos problemas que Nintendo, principalmente Sony. O sea que el mercado no estaba tan saturado en sí, o estaba saturado y después iba a tener un crecimiento, y Nintendo se intentó adelantar y lo lanzó en el pozo de la depresión sin una herramienta para revertir ese pozo. Entonces no subieron nadar con la corriente, no subieron imponer su corriente, y eso es otro motivo que ayudó a que la consola no venda. Después, otro de los motivos por el cual la consola no vendió lo suficientemente bien es la publicidad. Nintendo le erró muy muy feo, y este es el principal motivo del fracaso de la consola, en la forma de divulgarlo. O sea, si ya le sumamos que tenía una idea no muy atractiva, tenía una fecha mal programada, la publicidad que le hizo Nintendo, la forma de divulgarla, fue errónea, no había forma de volver atrás ese fracaso. Nintendo tuvo una fecha mala para lanzarla porque quiso hacer lo mismo que hicieron Sega, Sony, Microsoft en otras generaciones, de llegar antes al mercado y tener una base instalada de consolas donde las third parties no puedan ignorar hacer juegos para tu consola. Tipo, bueno, yo llegué un año antes, como pasó con la Xbox 360, que la Xbox 360 en ese año de ventaja que tuvo consiguió tener una base donde las third parties dijeron: no podemos ignorar la Xbox 360 y hacer juegos solo para PlayStation, porque muchos ya tienen la Xbox 360. Entonces los juegos salían para ambas consolas. A pesar que el nombre PlayStation era muchísimo más fuerte que el de Xbox, esa base instalada de jugadores hizo que las third parties mirasen a Microsoft y no solo mirasen a Sony. Fue un éxito comercial, un estudio del mercado, un timing perfecto por parte de Microsoft. Nintendo intentó repetir eso con la Wii U, adelantándose un año a los oponentes. Pero eso significó que
la consola no tuviese tantos títulos de impacto en el lanzamiento, aunque tuvo un gran catálogo de lanzamientos. Si vos lo analizás los juegos que salieron, la cantidad de juegos fueron más y hasta mejores que en la Wii, pero no tenía un Wii Sports. Otro error de marketing de Nintendo fue lanzar dos modelos de la consola, provocando todavía más confusión, y poner en el set que incluía un juego, poner Nintendo Land. Nintendo Land es un gran juego, no me malinterpreten, pero no es Wii Sports. Wii Sports tiene como virtud su simpleza y que vos ya con lo que venía en la caja, consola, juego y un Wiimote y un Nunchuk, vos ya disfrutabas de todas las virtudes del juego. Porque muchos eran multijugador, pero necesitabas un solo control para jugar multijugador de él. Obviamente, para jugar dos personas al béisbol o dos personas al boxeo, vos necesitabas otro Wiimote y otro Nunchuk. Pero vos podías jugar todos los demás, inclusive béisbol y boxeo, alternando, y tenis también, alternando los jugadores. O sea, ya era multijugador sin que vos tuvieses que comprar algo más. Ahora en Nintendo Land, no. Nintendo Land, para poder ser multijugador, vos necesitabas uno de estos por cada jugador que vos quisiese poner en el juego. Entonces, si vos ya no tenías una Wii y tenías controles de Wii, vos tenías que comprarlos para poder jugar Nintendo Land. Lo que se hacía una inversión muy cara. Y si no lo hacías, si tu consola era únicamente la Wii U y solo tenías el control de la Wii U, Nintendo Land no es un juego muy divertido. Entonces, tipo, yo compré la Wii U con Nintendo Land y me aburrí con Nintendo Land. ¿Cómo voy a recomendar eso a otra persona? Es diferente, yo me compré una Wii, tenés que ver lo divertido que es jugar Wii Sport. Ahí, ese fue un error garrafal. De repente, si lo hubiesen incluido en el pack New Super Mario Bros. U, hubiera funcionado mejor porque era un título de peso que vos podías jugar con el control ya como estaba, y si querías el modo multijugador, vos podías utilizar los Wiimotes que ya tenías y jugarlo, o comprar Wiimotes para jugarlo, o el Pro Controller de la Wii U. O sea, como cualquier juego que tiene opción multijugador, vos necesitas comprar los controles extras para el multijugador, pero no era un juego enfocado en el multijugador. Entonces, por ejemplo, hubiera sido una mejor jugada. A eso le sumamos que después los juegos third party que salieron eran todos cross-gen o ports recientes de la generación pasada, lo que es extremadamente normal en el lanzamiento de una consola, sobre todo en las últimas generaciones. No te impactaba, no había esa gran demanda por ello, porque su principal idea, que eran los dos controles, lo que debía hacer que, las dos pantallas, debía hacer que la consola se vende, no funcionaba, no tenías el soporte de algún must buy que haga que, como fue Breath of the Wild con la Switch, que haga que la gente quiera comprar el juego. Entonces, esa falta de atractivos en el lanzamiento hizo que su lanzamiento no fuese tan espectacular, lo que también ayuda a no tener una muy buena difusión después. Entonces, ese fue el principal error de Nintendo. Un timing donde no le permitió tener una cantidad de juegos propios y exclusivos en el lanzamiento que la hiciesen muy atractiva, o tener una idea muy clara de lo que la consola ofrecía de diferente a los demás y que la gente le fuese a interesar. Nintendo Land ofrecía muy bien una explicación de cómo funcionan los controles diferenciados, cómo puedes hacer juegos diferentes con eso, pero no fue suficiente porque el juego no podía ser vendido así. Tipo, hubiera sido mucho mejor que hubiesen vendido Nintendo Land con un pack de Wiimotes aparte, como hicieron en otros juegos de Wii antes, para ayudar, tipo esos controles de Mario que lanzaron con colores. Así, bueno, te compras un Nintendo Land y te vienen dos Wiimotes, uno de Mario y uno de Luigi. Todo el mundo iba a querer comprar el juego, y como ya tenía la Wii U con un control con pantalla para que una persona jugase y dos personas jugasen en los Wiimotes, hubiera funcionado muy bien. Claro, eso uno lo dice ahora, después que todo fracasó, etcétera, etcétera. Pero es solo para ejemplificar el motivo del fallo, ¿no? Después, el otro fallo, que también va con la publicidad y divulgación, fue la forma que Nintendo eligió divulgar la consola. Ellos quisieron hacer un puente entre los jugadores casuales, no me gusta esa definición, pero vamos a usarla así porque es la más entendible para casi todo el público,
y los hardcore. Obviamente eso es una definición muy vaga y hay muchos matices en el medio. Entonces Nintendo quería hacer que la Wii U fuese un poco más acorde a las exigencias del mercado hardcore, y ese fue otro de los errores garrafales de Nintendo. El mercado hardcore como tal no es tan fuerte, el mercado hardcore como tal no es tan así, es un grupo de jugadores que siguen ciegamente lo que una determinada sección de la prensa, casi toda la prensa, les indica que es lo que está de moda, es su forma de sentirse superiores al resto de la humanidad, por así decirse. Todos queremos tener esa sensación de que somos superiores, ¿no? Que lo que a mí me gusta hacer, mi trabajo o mis estudios o mi diploma o mi riqueza o mis gustos me tornan especial y la plebe no. Es algo muy inerte del ser humano, ya lo discutimos en otros videos, y el mundo de los videojuegos tiene que el jugador hardcore no quería ser de la misma gama que el jugador de Candy Crush. Y para eso la prensa alimentó unos mitos infundados de qué tipo de juegos, qué tipo de consolas son hardcore y qué no. Entonces Nintendo se dejó llevar por ese pensamiento dominante y quiso agradar a ese público, lanzando la consola en los medios que nunca fueron afines de Nintendo. Si comparás el lanzamiento de la Wii U con el de la Switch, vos te fijás, casi todas las apariciones públicas de Nintendo en la época de la Wii U eran en medios especializados de videojuegos, todas las noticias se difundían por ahí y son gente que no le tiene buena onda ni actúa de buena fe con consolas que no sean de Sony. Entonces se difundieron noticias falsas, como por ejemplo la de la actualización de la Wii U. Si vos querías actualizar la consola para poder acceder a todas sus funciones, algo que la verdad también demuestra el apresuramiento con el que lanzaron el sistema al mercado, la prensa decía una mentira garrafal de que si se te caía el internet cuando estabas descargando actualización, tu consola se transformaba en un ladrillo. Que es mentira, porque la actualización no se hacía mientras descargabas, sino una vez que estaba descargada, ahí hacías la actualización. Yo mismo, mi internet estaba muy mal en esa época, mi proveedor no conseguía solucionar el problema, se vivía cayendo y yo tenía pánico de actualizar mi consola. La hice, se cayó como 5 veces la internet en el camino, demoré 2 días en poder actualizarla, mi consola no se transforma en un ladrillo. Porque no puede pasar, si no se descarga, no se actualiza. Pero esa mentira la difundieron y no hubo sitio de internet que haya divulgado esa noticia que después se haya retractado. Yo me enteré a través de foros con técnicos que explicaron cómo funciona de verdad. Después, como citamos antes, el catálogo de lanzamiento, el catálogo de los primeros meses, era muy cross-gen, o sea, con muchos juegos de la generación anterior. Lo mismo que le pasó a la Xbox 360, lo mismo que le pasó a la Play 3 durante 2 años, lo mismo que le pasó a la Play 4 durante 4 años, casi 3 por lo menos. Pero el tratamiento es diferente. O sea, cuando la Play 3 o la Play 4 estaban llenos de ports que ya habían salido en otras consolas, o cross-gen con la generación pasada, era genial. Era la mejor versión del juego. Ahora, cuando pasaba con la Wii U, es otro juego más de la generación pasada. Queremos juegos exclusivos y únicos. Esa era la demanda de la prensa de los videojuegos, haciendo creer que la consola no tenía juegos exclusivos y únicos, que al fin y al cabo fue otra mentira garrafal, porque de las consolas de esa generación, Wii U, Play 4, Xbox One, sus juegos exclusivos, antes que salga la siguiente generación, que sería la Switch, Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X, eran exclusivos de la Wii U, no los podías jugar ni en la Wii, ni en las consolas de la competencia. Y estaba lleno. Tranquilamente encontrás 30 juegos top con esa exigencia de haber salido en la Wii U y no en las otras. Pero eso no se destacaba, no se mencionaba. Siempre se mencionaba la falta de juegos, Hubo muchísimos juegos indie. La Wii U fue el primer gran paso que Nintendo dio para tener indies, porque con la 3DS lo intentaron hacer, pero las políticas internas de Nintendo fueron mal. Cuando salió la Wii U,
ellos revieron sus políticas y las facilitaron para los indies, para que produzcan tanto para 3DS como para Wii U, y la Wii U se llenó de indies, no tanto como la Switch, pero una cantidad muy grande de juegos indies eran lanzados hasta el 2014 o 2015, siguieron saliendo indies en la eShop de la Wii U. Y algunos títulos muy buenos como Shantae and the Pirate Curse, Shantae Hive Genie, exclusivos como Affordable Space Adventure, o sea, grandes títulos, pero eso ya es un desprecio también por parte de una gran parte de la prensa a los indies, ¿no? Si a eso le sumamos que estaba en una consola que tenía ya la estampa de fracaso, una consola que no es de la marca favorita de la prensa, todo eso obviamente ayuda a que no tenga divulgación. Pero bueno, esa mala prensa hizo que la Wii U se quedase con una fama de falta de potencia, que por eso no recibía juegos, pero muchísimos juegos que eran más potentes salían y juegos que eran menos potentes no salían, simplemente porque la consola no vendía lo suficiente como para que fuese el port interesante, ¿no? Pero se divulgaba eso de la supuesta falta de potencia, que sí, que es menos potente que una Xbox One o una PlayStation 4, pero no es tanta la diferencia como quieren hacer creer. Consolas con mucha mayor diferencia de potencia, como la Play 2, recibían muchos juegos en base a que tenían una cantidad de jugadores establecidas muy alta, entonces las third parties se adaptaban a hacer juegos para la consola menos potente y después las porteaban como podían, lo más barato posible para las más potentes, porque tenían muchas menos ventas que la PlayStation 2, que era un monstruo en venta. Lo mismo con la Play 1, consolas que tenían una diferencia de potencia con sus competidores muy alta y aún así recibían juegos. La DS, la 3DS, o sea, la potencia nunca fue un factor determinante para recibir o no recibir juegos. Entonces, pero ese era el mantra que vendía la prensa de videojuegos sobre la Wii U. O sea, la potencia solo importaba porque la Wii U era la menos potente. Si fuese otra consola como la PlayStation 4, obviamente saldrían un montón de noticias que no tendrían nada que ver, como pasa hoy en día. La PlayStation 4 no es más la consola más potente del mercado, la Xbox One X es. Si vos querés disfrutar las mejores versiones de los juegos, tenés que tener una Xbox One X. Pero nadie más menciona eso. Ya que los juegos rueden nativamente a 1080p o en 4K, como muchos de la Xbox One X, no es importante, pero una diferencia de 900p a 1080p entre Xbox One base y PlayStation 4 era sumamente importante unos años atrás. Y que la Wii hiciese esos mismos juegos a 720p era una ofensa total al mercado de videojuegos. Y ese fue el mantra que fueron repitiendo, que con todos los otros errores transformaron a la Wii U en el fracaso comercial que fue. Probablemente la Wii U junto con la Dreamcast y algunas otras consolas acaben siendo unos ítems de coleccionador muy muy fuertes. La GameCube misma, la Xbox original, que muchos jugadores descubren después con el tiempo la injusticia que se hizo con ellos, ¿no? Injusticia comercial, obviamente es muy subjetivo que sea injusto, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando solamente de productos, juguetes tecnológicos nomás. Pero desde el punto de vista periodístico, esa prensa de videojuegos sí fue injusta con la Wii U, con la GameCube, con la Dreamcast, con la Xbox original, y fueron muy responsables del fracaso comercial de esos productos. Con la Wii U quedó muy muy evidente la falta de profesionalismo y las malas intenciones de esos supuestos medios de prensa con respecto al aparato, y con varios otros lo han hecho, lo siguen haciendo. Hoy hay mucha mala prensa con la Xbox One, la Xbox Series X, porque está a punto de salir. Hubo mucha mala prensa con la Switch. A la 3DS también le tiraron mucha mala onda. Pero la Wii U creo que fue junto con la Wii a las que más le tiraron mala onda. La cosa está en que Nintendo con la Wii no relegó, no confió en que una buena difusión en la prensa iba a hacer vender su consola y se fue a otros mercados, a la televisión normal, a youtubers con el caso de la Switch,
a gente que esté independiente de los medios de prensa, porque los medios de prensa le tiraron mala onda, como la falsa pantalla azul en la Switch, exageración sobre las noticias malas, tipo defectos técnicos que en otras consolas se ignoran y nunca tienen noticia, o lo sumo una nota chiquitita, son titulares repetidas veces, y con la falsa idea de que son noticias nuevas cuando están hablando del mismo tema o de la misma fuente. La pantalla azul fue así, varios sitios, varias noticias diciendo distintos usuarios que eran pantalla azul, y todo era el mismo usuario, que después se confirmó que era falsa su pantalla azul de la Switch. Entonces con la Wii U lo hicieron y con la Wii U lo consiguieron. Con la Switch no, porque Nintendo fue más sabia, aprendió del error con la Wii U y no le relegó a la prensa y a las third parties depender del éxito de la consola. La GameCube, la Wii U, Nintendo intentó entrar por la puerta de la prensa especializada, dándole espacio a los juegos third parties, dejando de lanzar juegos para que no compitiesen con los propios de Nintendo, que eran una de las exigencias de las third parties, pero las third parties no lanzaban juegos demasiado fuertes para la consola porque no tenía base instalada o porque no estaban prontas, lo que sea, y se tornaban huecos donde no había juegos destacables. La Wii U le dejó el lanzamiento a las third parties, que le hicieron solamente cross-gens o ports de la generación anterior, y con la GameCube, después de los primeros 6-8 meses, Nintendo les dejó un tiempito para que lancen juegos y no consiguió nada exclusivo propio. Con la Wii sucedió en el 2008, que se les dejó ese año para los principales juegos de las third parties y tampoco hubo nada destacable. Y ya directamente con la Switch, Nintendo decidió no hacerlo. Lanza sus juegos casi uno por mes y el que quiere competir con ellos compite, el que no, no compite. Entonces, sumando todos esos errores, que son principalmente de Nintendo, porque si Nintendo hubiese un poco después o la hubiese lanzado con una campaña de marketing más agresiva fuera de los medios de videojuegos, intentando vendérsela a jugadores no tan hardcore, capaz hubiera tenido más éxito. Capaz que no, capaz que esa fecha, ese año no era para lanzar una consola y nada de lo que se pudiese hacer le hubiera revertido el resultado. Pero bueno, de lo que se hizo, de cómo fue el producto, ese es. La Wii U fracasó por un tremendo fallo de marketing en todos los aspectos de Nintendo. Investigación de mercado, publicidad y las fechas de lanzamiento, o sea, todo hace parte de la idea de pesquisa de mercado y de cómo venderlo fracasó olímpicamente en la Wii U, a pesar de que la consola es excelente. La consola como hardware es muy bueno, es muy innovado, muy avanzado, porque esa tecnología de transmitir imágenes para el control era mucho más avanzado que el promedio. El control tenía una tecnología muy avanzada, su CPU era muy buena, su calidad de hardware era muy robusto y muy duradera, y gráficamente, en potencia gráfica, estaba poco atrás de lo que después las consolas de la competencia vinieron a ofrecer. Entonces, fue una mala idea, porque al fin y al cabo supongo que todo el mundo preferiría que nunca hubiese existido, o sea, en la parte de Nintendo. Los que tuvimos la consola estamos muy bien con ella. Pero es eso, un catastrófico plan de marketing. Y como el marketing reina en el mundo de los videojuegos, en casi todo el aspecto comercial de todo, el marketing es más importante que la calidad del producto que vos das. Si fallas en el marketing, te va mal. Y si fallas tan frío en el marketing, te va como le fue a Nintendo con la Wii U. Entonces, bueno, ese es mi análisis de lo que fue la corta, no tan corta, porque al fin y al cabo duró 5 años el promedio de una consola normal, la tumultuosa vida de la Wii U en el mercado de los videojuegos. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima.